Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bienvenidos al episodio 279 y estamos en el día 2 de Filosofía del Lenguaje. Mi nombre es Marco Antonio y vamos a hablar de Gordon Frege y su teoría del significado y la referencia. En el anterior episodio abordamos los fundamentos de la filosofía del lenguaje, donde vimos cómo el lenguaje no solo comunica, sino que estructura nuestro pensamiento y relación con el mundo. Ahora vamos a avanzar hacia un tipo de enfoque más centrado en su vida, ¿no? Como contexto general. Frege fue un matemático brillante, pero también fue filósofo y se interesó por la lógica. Entonces trató de entender la matemática, amaba la matemática, tengamos en cuenta esto. Entonces, al ser la matemática algo abstracto que no está referido a ningún objeto físico en el mundo material, porque el número 2, el número 3 no están físicamente. Solo ponemos 3 en una pizarra y entendemos que es 3. No hay en una montaña no hay un 3 y digamos este es 3, sino simplemente entendemos el 3, ¿no? Pero esto es algo abstracto, la matemática es abstracta y entonces hay un dilema profundo, ¿no? Como nosotros fundamentamos, ¿no? o fundamentamos, incluso esto es interesante, ¿no? Porque como nosotros fundamentamos que hay 2 celulares en mi mesa si no sé que es el número 2. Entonces debe haber algo mucho más allá, como un a priori de Kant, que me diga, que me haga entender que existe un número 2 acá. Entonces por eso habla del sentido, pero mayoría hablamos un poco de esto, ¿no? Sin embargo, entonces la matemática está muy relacionada con lo lógico, con el pensamiento lógico que tenemos, con el sentido de darnos cuenta de que 2 más 2 es 4 y no 5, porque ya existe un tipo de legado, un tipo de contexto y un tipo de lógica que nos hace pensar que 2 más 2 es 4. Entonces, estudiar esto para Gordon Frege era completamente innovador y revolucionario. Incluso tuvo que estudiar a Kant, a todos los filósofos anteriores, porque todos los filósofos anteriores tenían este enfoque de profundizar en la naturaleza de la realidad. Y no era diferente para Gordon Frege, que tenía este enfoque también, ¿no? Porque recordemos a Leibniz y las mónadas, donde estas mónadas eran pequeños, eran como miniaturas, eran átomos, mucho más que átomos, ¿no? Es una teoría de las mónadas donde estos son tan esenciales que reflejan a todo el universo y el universo se refleja en esas mónadas. Y evidentemente al ser matemático trató de cuantificar todo este pensamiento Leibniz, y lo mismo quiso hacer Gordon Frege, pero Gordon Frege se interesó mucho más por el lenguaje, por cómo nosotros vamos entendiendo las palabras y cómo estas van teniendo sentido y referencia, y muchas veces van teniendo sentido sin referencia, pero vamos entendiendo el mundo de esta forma. Y evidentemente más adelante crea sus 2 libros sobre sentido y referencia en 1892 y Brejmchick en 1879, ¿no? El Brejmchick incluso es un nombre alemán, ¿no? Que significa estructura de conceptos o también notación de conceptos, que es sumamente interesante porque vemos cómo se interesa por los conceptos. Los conceptos son completamente
abstractos, pero están referidos a una realidad. Pero cuando no están referidos a una realidad, también se entiende. Entonces esto le interesó en demasía a Gordon Frege, y su objetivo era clasificar la estructura lógica del pensamiento y por lo tanto del lenguaje. Pero le dio este enfoque matemático, ¿no? Este enfoque estructural, buscar la lógica en la matemática, que eso es algo completamente revolucionario y completamente profundo, muy fuerte. No entendemos la magnitud de esto, ¿no? Porque cuando entendemos una lógica en las matemáticas, entendemos algo que está mucho más allá de lo abstracto que es la matemática. Entonces, al ir mucho más allá de lo abstracto que es la matemática, nos acercamos a una ciencia más pura, a un conocimiento más certero, más puro. Y en este sentido, hay un límite, incluso para Platón, ¿no? Platón, en la línea el símil de la línea, mencionaba lo mismo, ¿no? La episteme, el conocimiento matemático, estaba en esta zona del mundo inteligible. Entonces, pero más allá estaba el conocimiento del bien, ¿no? Que evidentemente en el Teteto se queda a la mitad y solo nos deja como sobre el conocimiento, que conocimiento, la definición clásica de conocimiento es creencia verdadera justificada. Hasta ahí queda. Creencia verdadera justificada es la noción clásica de qué significa conocimiento, pero sigue siendo una creencia, y en el doxa, en el mundo material, está dentro de las creencias. En ese sentido no completa el símil de la línea para conocer el bien, y lo mismo pasa acá, ¿no? Gordon Frege, al tratar de clasificar la estructura lógica del pensamiento y del lenguaje en las matemáticas, trata de ir más allá de las matemáticas, tener este sentido de conocimiento profundo, abstractivo de las matemáticas, ir un poco más arriba de las matemáticas y entenderlas. Y en este sentido, esa era su finalidad, o una de sus finalidades, ¿no? Por mucho tiempo a Gordon Frege se le olvidó. No, ¿qué me estás hablando, Gordon Frege? No, esto no. Olvídate. Entonces llega Russell también se le dice. Da igual. Lo importante es que sepas de quién estamos hablando. Bertrand Russell es un filósofo que vivió posteriormente a Gordon Frege, y él fue el único, bueno, no el único, sino el que más interés tuvo en lo que decía Frege. Y ahí se da cuenta de que tiene una teoría, ¿no? La teoría del significado y la referencia. Hablamos de esta obra que básicamente inició todo en 1879. Entonces Frege notó que hay oraciones con el mismo referente, pero con distinto sentido. Hay un referente objeto, ¿no? Nos referimos. Ayer, si estaba un perdido sobre esto, le recomiendo revisar el episodio anterior, que está muy bien explicado. Y hoy también vamos a reforzar esto, ¿no? Pero es recomendable para entender de qué estamos hablando, ¿no? Pero no se preocupe, si ya está acá, tranquilo, le voy a explicar de nuevo. Cuando el ejemplo clásico, ¿no? Cuando alguien dice la estrella de la mañana y la estrella de la tarde, ¿no? Se entiende, tiene sentido los dos, pero tienen un mismo referente o un mismo objeto. Esa estrella es Venus, Venus que aparece al amanecer y Venus que aparece al atardecer. Entonces ambos se refieren al planeta Venus, pero tienen distintos modos de presentación, distintos sentidos. Y esto conlleva a distinguir de la referencia, que es el objeto real al que nos estamos refiriendo. Bien, y el sentido es el modo de presentación del referente, es decir, cómo pensamos, cómo entendemos. Estrella de la mañana evoca una imagen distinta a estrella de la tarde. Cada la mañana me levanto, estrella de la mañana, veo y entiendo diferente a que cuando estoy en la tarde. Entonces, pero ambos hablan del mismo referente, que es Venus, el planeta Venus. Entonces, esta distinción permite explicar por qué enunciados como la estrella de la mañana es la estrella de la tarde pueden ser informativos, pueden informarnos en la mañana y en la tarde, y
a la vez que parezcan tautológicos, ¿no? Bien, entonces una tautología es una oración lógicamente verdadera por su forma, pero no por su contenido. Siempre es verdadera bajo cualquier interpretación. Por ejemplo, si decimos si llueve, entonces llueve. No tiene lógica en el contenido, pero es verdadera por su forma. Si llueve, llueve. Entonces, de esta tautología tiene sentido, ¿no? Esta distinción permite explicar por qué enunciados como la estrella de la mañana es la estrella de la tarde. Parece, es tautológico. Es verdad en forma, pero no en contenido, porque el contenido dice lo mismo. En este sentido, Frege también extendió esta distinción a oraciones completas, como por ejemplo el referente de una oración es su valor de verdad, verdadero o falso. Y el sentido es el pensamiento y la proposición expresado por la oración. Así, el sentido de la oración 2 más 2 es el pensamiento matemático que expresa su referente, que es verdadero. Y lo mismo pasa con cuando decimos que el número de esquinas en un cuadrado es igual al número de patas de una silla, que es igual a 4. Ambos tienen este referente que es verdadero, que es 4, pero tienen distintos sentidos, ¿no? Expresan ideas completamente distintas. Y evidentemente esto es importante porque introduce una claridad al lenguaje y la lógica y la matemática, porque descubrió, ¿no?, que puede ser verdadera una afirmación, pero su contenido puede no ser cierto o puede ser diferente, y establece las bases para la semántica formal y el análisis lógico del lenguaje, y que inspira directamente a Russell y a toda la filosofía analítica posterior. Pero ahora vamos a hablar de por qué es importante esto. Frege nos permite entender que no basta con saber a qué se refiere una palabra, sino también cómo la entendemos, el sentido. Y esto es esencial en contextos como interpretación en textos filosóficos, textos jurídicos o científicos, y también para el desarrollo de la inteligencia artificial y este procesamiento de lenguaje natural, porque podemos pedirle a la IA, podemos decirle, ¿no? Básicamente la proposición de Russell, la estrella de la mañana es la estrella de la tarde, y ella va a entender por sentido, le va a dar un sentido tautológico y nos va a explicar de forma precisa, si no se confundiría. Entonces es importante porque por este análisis de ambigüedades y los errores de comunicación que tenemos. Bien, entonces Gordon Frege influyó en todo el legado de la filosofía moderna, y no basta con saber a qué se refiere una palabra. A veces dos expresiones pueden referirse al mismo objeto, pero transmitir significados diferentes para quien las escucha. Bien, en este sentido, esta distinción es importante porque Frege usa esta distinción para explicar cosas o casos en los que dos expresiones aparentemente diferentes en realidad se refieren a la misma cosa, pero aportan nueva información al combinarlas, ¿no? La estrella de la mañana es la estrella de la tarde, aunque es verdadera porque ambas hablan de Venus, la estrella que aparece al amanecer y al atardecer. No es trivial porque el enunciado transmite una información astronómica importante. Si solo importara la referencia, parecería una tautología, pero en este enfoque informativo mucho más abarcador. Y evidentemente Frege expresa toda esa expresión significativa del lenguaje, que tiene dos componentes, ¿no? Un sentido que es como pensamos el referente, y un referente que es a qué cosa
del mundo apunta, y esta distinción permite entender cómo usamos el lenguaje para informar, incluso cuando hablamos de cosas inexistentes, ¿no? Y esta es la base de la semántica moderna y de un análisis lógico del lenguaje, el inicio con Russell. Por ejemplo, ¿no? Para ilustrar esta distinción vamos a dar ejemplos de sentido versus la referencia. Ejemplo, por ejemplo, astronómico, favorito de Frege, la expresión A, ¿no? Que dice la estrella de la mañana. La expresión B, la estrella de la tarde. El referente o la referencia es que en ambos casos es Venus, el planeta. Y el sentido es que Venus, como aparece al amanecer en el sentido A, y en el sentido B, Venus como aparece en el atardecer. Aunque ambos se refieren al mismo objeto, los sentidos son distintos porque la manera de presentar ese algo es diferente. Otro ejemplo geométrico, bueno, geométrico no, geográfico. Después pasamos con el ejemplo matemático o geométrico. Sin embargo, este ejemplo geográfico sería el siguiente, ¿no? La expresión A sería la ciudad donde nació Simón Bolívar. La expresión B, Caracas. Entonces la referencia es que ambas expresiones se refieren a la misma ciudad. El sentido es diferente porque A sería Caracas descrita en relación con un hecho histórico, y B, el sentido B sería el nombre geográfico directo de la ciudad, que sería Caracas. Aquí el sentido aporta una perspectiva distinta, ¿no? Como un dato histórico, otra como una ubicación geográfica. Y el ejemplo matemático sería el siguiente, ¿no? La expresión A diría el número de planetas del sistema solar, y la expresión B sería 8, nada más 8, el número. Entonces la referencia es que ambos se refieren al número 8, ¿no? El sentido en A sería describe 8 como resultado de contar todos los planetas, el sentido A, y el sentido B sería el número como símbolo aritmético. Aunque ambos tienen de hecho el mismo valor, la forma de llegar a él es distinta, y el sentido solo proporciona el camino o el contexto para llegar a ese valor. Luego tenemos el ejemplo literario. Por ejemplo, cuando yo diría una expresión A, el autor de 100 años de soledad. La expresión B sería Gabriel García Márquez, y la referencia es un escritor colombiano, el escritor colombiano. Y el sentido A sería el sentido lo presenta a través de su obra 100 años de soledad. Todo, bueno, se entiende que es Gabriel García Márquez, y el sentido B sería lo nombra, el nombre directamente, ¿no? Gabriel García Márquez. Entonces ese tipo de diferencia de sentido se usa mucho para juegos literarios, porque es una descripción indirecta del mismo, ¿no? Y evidentemente también pasa esto con nombres históricos. La expresión, por ejemplo, el vencedor de Austerlitz, la expresión B sería Napoleón Bonaparte. La referencia es Napoleón, ¿verdad? Y el sentido cambia porque el sentido de A sería lo identifica a Napoleón con un hecho militar específico, y el sentido de B sería la figura histórica general, lo nombra él como figura histórica general. Entonces vemos cómo esta distinción entre sentido y referencia de Frege transforma radicalmente la manera en que pensamos, y evidentemente surge aquí el nacimiento de la semántica moderna, ¿no? Donde Frege, siendo pionero, es el separador, separa el contenido lingüístico del objeto designado, y ahí abre el camino a la semántica formal, ¿no? Y su influencia se ve especialmente en Rudolf Carnap, Alfred Stapsky, Tarski, Richard Montaigne, y estos tres filósofos hacen desarrollos al pensamiento de Frege, fregiana se le dice, ¿no? Al legado de Frege, de Goldon Frege. Y evidentemente también
Tiene influencia Frege en la filosofía analítica porque es referente para Bertrand Russell, y adopta su lógica simbólica, ¿no? Y evidentemente con Wittgenstein también en su primera etapa compartía el ideal de que el lenguaje refleja la realidad lógica. Con Wittgenstein tenemos algo muy interesante. Y luego viene Saul Kripke y Hilary Putnam, que cuestionan la noción de sentido, pero partieron desde ella siempre, ¿no? Y luego viene, claro, la resolución de problemas, porque las proposiciones informativas con identidad, por ejemplo, el lucero del alba es el lucero del atardecer, es informativa porque los sentidos difieren, aunque los sentidos van a diferir, porque no va a ser de día, no va a ser de noche, la referencia es la misma. Y también está influenciada por o va a dar como resolución a problemas filosóficos como las creencias de los sujetos, porque alguien puede creer que en el autor de la Ilíada sin saber que es Homero, y esto sería inexplicable si solo existiera la referencia. ¿Por qué? Esta parte de las creencias es muy importante. Imagina esto, ¿no? Pedro no sabe quién es Homero, pero sí ha leído sobre el autor de la Ilíada, ¿no? Entonces Pedro dice: yo creo que el autor de la Ilíada es griego. Pero si le preguntan: ¿tú crees que Homero es griego? Pedro responde: no sé quién es Homero, no sé. Entonces Homero, aunque el nombre Homero y también el autor de la Ilíada son la misma persona, Pedro solo cree una cosa porque usa diferentes palabras. Entonces, lo que importa en las creencias es cómo lo entiendes o cómo lo conoces, o sea, el sentido, y no la realidad, no la referencia. Porque la referencia es que sería la persona real, Homero, pero el sentido es la forma en que tú lo conoces, el autor de la Ilíada. En este sentido, en las creencias, el sentido es lo que importa. Evidentemente hubo críticas a lo que decía Goldon Frege, es porque había una vaguedad del sentido, donde algunos filósofos defendieron que Frege quiso mantener abierto para incluir tanto lo psicológico como lo epistemológico, porque la crítica era que el concepto de sentido es abstracto y poco definido, ¿no? Entonces, como vimos, en la creencia es algo muy abstracto, pero deja abierta la explicación del sentido para que se pueda incluir ahí lo psicológico y lo epistemológico, lo que nosotros creemos y lo que nosotros conocemos, ¿no? Luego vienen los problemas con nombres propios, con Saul Kripke, que rechaza que los nombres propios tengan sentido en el modo que lo explicaba Frege. Según él, los nombres no designan directamente mediante cadenas causales. Por ejemplo, Aristóteles no significa el maestro de Alejandro Magno, sino simplemente Aristóteles. Entonces, la crítica que le hace Saul Kripke a Frege, Saul Kripke es mucho más posterior a Frege y tiene este enfoque de rechazar que los nombres propios tengan sentido. Luego tenemos el contexto opaco de creencia, donde Frege intenta salvar esto con el modo indirecto de presentación, porque él denomina el sentido indirecto cuando se refiere a las creencias. Sentido indirecto, que en contextos de lo que importa, de la preferencia de lo que le importa al referente, ¿no? Y es como el sentido determina la creencia y el referente, no solo el referente en sí, sino el sentido, como vimos con el ejemplo de
Homero y la Ilíada es el que hace que tú puedas creer que el autor de la Ilíada era griego porque escuchaste eso, pero no sabes quién es Homero y no sabes que Homero era griego, y porque ese nombre no te resuena, esas palabras no te resuenan. Y en este sentido, cuando decimos Luis cree que el lucero de la mañana es una estrella, entra en complicación y discusión, especialmente por la ambigüedad lógica, ¿no? Porque lucero de la mañana es una estrella, bueno, se refiere a la estrella, a Venus, y cuando dice cree, ya entra un poco en este tipo de contexto opaco, en el sentido, ¿no? Ejemplo, claro, esa frase puede ser verdadera solo para Luis. La frase Luis cree que el lucero de la mañana es una estrella, aunque él no sepa que el lucero de la mañana es igual al lucero de la tarde, que en realidad son el mismo planeta Venus. Entonces, lucero de la mañana y lucero de la tarde hacen referencia a la misma referencia, que es Venus, pero tienen distintos sentidos porque se presentan de forma diferente en la mañana y en la tarde. Entonces, Frege dice que estos contextos de Luis cree que, todo lo que se refiere a este tal cree que, Pedro cree que, son las palabras que no se refieren directamente a las cosas reales, sino un modo de presentación a su sentido. A esto lo llama modo indirecto de presentación, y el problema está que esto complica la lógica, porque ahora no solo van a importar los objetos reales de las referencias, sino que también va a importar cómo se van a presentar, porque se puede presentar como la expresión directa, el lucero de la mañana es el lucero de la tarde, pero también se puede presentar como Luis cree que, Pedro cree que, y para eso los lógicos y los filósofos dicen que es ambiguo o difícil de aplicar a todos los casos. Por eso se vuelve una crítica importante. También tenemos la cuestión de la semántica computacional, en la IA, por ejemplo, y en procesos de lenguaje natural. El modelo de Frege es demasiado rígido, y modelos modernos como la distribución los que se basan en redes neuronales prescinden de estas nociones de referencia, ¿no? En sentido estricto. Bien, entonces, ¿qué pasa con Frege, no? El modelo de Gordon Frege dice que las palabras tienen sentido de referencia, sentido lo que entendemos, referencia a la cosa real a la que nos referimos o a la que se refiere. Y eso está bien en filosofía, pero en computadoras no funciona tan bien, porque las máquinas no saben que hay un mundo real, no saben. Entonces, ¿y qué hacen los modelos de ChatGPT, por ejemplo? Estos modelos no usan referencias reales, solo aprenden cómo se usan las palabras en millones de textos, millones de textos. Por ejemplo, si ves mucho rey, la palabra rey, cerca de castillo, la palabra castillo, el modelo asocia que están relacionados. Entonces los modelos modernos no necesitan saber a qué se refiere una palabra en el mundo real, solo necesitan ver cómo se usa en muchos textos. Así funcionan las traducciones, las tareas como escribir, responder preguntas. Aunque no entienden el mundo real, como lo hacemos nosotros los humanos, entienden este uso de las palabras relacionadas entre sí, sin ningún referente. No hay referencia a nivel computacional. Y también por ello se le critica a Gordon Frege, pero Gordon Frege evidentemente no sabía sobre la aparición de IAs, ¿no? Evidentemente es algo que desconocía. Bien, hemos llegado al final de este episodio. Gracias por escuchar. Ha sido un video muy interesante. Bueno, ha sido un episodio muy interesante. Y espero les haya gustado, hayan entendido. Si tienen preguntas, las escriben
en los comentarios. Y nos vemos el día de mañana, que vamos a hablar en este caso de Bertrand Russell. Claro, Bertrand Russell, que toma los textos olvidados de Frege y los pone a la mesa. Ya. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos. Un abrazo. Conózcanse a sí mismos. Y hasta mañana.